Hola, buenos días. En este vídeo voy a seguir con el seguido de vídeos que tenía pensado hacer sobre el libro de qué es filosofía de Ortega y Gasset, que he visto que es un tema que interesa bastante, sobre todo también, quizá no tanto el libro, pero sí el propio autor, pero me parece que es súper interesante tratar de manera individual cada lección. He tratado la lección 2 y la lección 3, pero creo que solamente la lección 2 es muy importante ya que habla sobre todo de las generaciones, le da mucha importancia. Y para entender las demás lecciones creo que se podrá entender más si me, si me explayo un poco más, ¿no?, en esta explicación, pero bueno, el caso es que quiero comenzar esta lección leyendo el título que Ortega se le pone y sobre todo también comentando un poco las dificultades que él encuentra a la hora de explicar esto, ¿vale? Esta lección se llama Reducción y expansión de la filosofía, el drama de las generaciones, imperialismo de la física y pragmatismo, ¿vale? Estos son como los puntos claves, que bueno, ya los iré como desgranando, pero bueno. Él se ve que ha tenido como un pequeño problema, el caso es que tuvo que suspender el curso, ¿no?, que había comenzado en la universidad, pero bueno, lo hizo por otro medio y comienza explicando los dos puntos esenciales que él quiso transmitir en la primera lección y como que los vuelve a explicar por si no había quedado claro, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo mismo. El primero es que quiere responder qué es la filosofía, pero no desde el inicio, sino todo lo contrario, ¿vale? Él quiere hacer, quiere someter a la filosofía a un análisis muy riguroso, ¿vale? ¿Y esto cómo lo va a hacer? Esto ya lo comenté en el otro vídeo, ¿no? Pues dando, imaginaos como vueltas concéntricas, ¿vale? Yendo de menos a más, ¿vale? Pero es inevitable que dentro, o sea, al llegar a esa última idea, ¿no?, a ese más, se vuelva a dar referencia a otras ideas que anteriormente ya se han dicho. Por lo tanto, como digo, creo que es interesante ir partiendo así las lecciones. Pero bueno, ya que como él dice, la claridad es la cortesía del filósofo y justamente en este repaso de ideas es cuando podemos llegar a entender mejor lo que nos explica a cada momento. Así que bueno, este es el primer punto que él quiere aclarar. Y el segundo punto es que nos quiere advertir, ¿no?, de que la filosofía muchas veces el camino correcto, ¿vale? Eh, o sea, la vía recta no es el camino más corto, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente en este dar vueltas, ¿vale? Justamente acordémonos de que Ortega y Gasset critica el idealismo, por lo tanto el subjetivismo, que lo que hace esto es dar muchas vueltas a lo mismo, pero muchas veces no llegar a entenderlo, ¿no? Pues él lo que quiere hacer es posiblemente una cosa similar, dar bastantes vueltas a lo mismo, pero para que ese último término se entienda a la perfección, ¿vale? Cosa que muchas veces el idealismo no hace por eso mismo, porque está sujeto al subjetivismo. Pero bueno, como él dice, dando esas vueltas concéntricas. Esto lo iré repitiendo porque creo que es interesante. Así que bueno, después de aclarar esto, él lo que hace es comentar que esto es una de las últimas cosas que habla en la primera lección. Habla sobre los años en los que hubo como ese parón filosófico que habla como que son los años antifilosóficos, que fueron del 1840 al 1900, ¿vale? Entonces, aquí me he apuntado algunas cosas para ir comentando y que no se me olviden, porque creo que son súper interesantes. Entonces, él dice que este corte, ¿no?, se da porque la actitud filosófica ha cambiado, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Pues básicamente él dice que esto se da porque la estructura del hombre europeo cambió en ese momento. ¿Por qué? Esto tiene relación con las generaciones, pero bueno, no quiero saltarme nada, ya que quiero ir explicándolo como él mismo lo explica, ¿vale? Por si no tenéis el libro a mano o bueno, por si lo tenéis y lo queréis escuchar, pues estupendo. Entonces, en toda explicación que se dé a lo que está pasando hay cambios visibles, pues justamente en ese espacio de tiempo esos cambios es como que estaban estaban como en una superficie de la historia en la que nadie, no que no los explicara, sino que quizás pues cam- estaba cambiando como el alma humana, digamos, ¿vale? Entonces, hay una cosa aquí que me gustaría darle la suficiente importancia y es que habla sobre que reduce, que
todo cambio se produce justamente porque hay historia. Y es justamente por la historia por lo que cambian los hombres, ¿vale? Esto es chulo, luego lo comentará más adelante con las diferentes 3 generaciones que él habla. Y claro, él dice, vale, pero pueden haber, o sea, las ideas cambian, ¿vale? Eso hasta ahí bien. Pero ¿por qué cambian las ideas, ¿vale? Y dentro de esas ideas, ¿cómo puede ser que una generación se identifique con estas y otras no? O que hayan aparecido en ese momento y no en otro, ¿no? Pues él dice que esto se da porque el hombre justamente da con esa idea cuando se identifica con ella, ¿vale? Porque pueden haber muchas ideas y un hombre puede poner una idea como encima de la mesa, pero si los hombres no la adoptan y no vibran con ese sentimiento, no van a predicar con la idea que ellos están formulando, ¿no? Digamos que ellos están proponiendo. Entonces, lo que he dicho antes, los cambios históricos hacen que nazca un nuevo hombre, que nazca una nueva generación. Que de hecho él hace ¿cómo se llama? Una referencia a lo que él entiende como generación, y la verdad es que me parece que es increíble. No sé si leerla ahora o leerla luego, pero es que es súper interesante. Luego la leeré porque así no me pierdo. Entonces, lo que decía, de que es imprescindible que el hombre cambie para que nazcan nuevas ideas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que esto de las generaciones, como he dicho, es importante establecer esta diferenciación, ¿no? Entonces, lo que Ortega y Gasset entiende como generación es una variedad humana en el sentido de rigoroso que el concepto de variedad dan los naturalistas, ¿vale? Esto quizás es un poco ambiguo de decir, ahora que lo estoy leyendo me estoy dando cuenta, pero tengo que decir que la diferenciación que él hace de generación, que quizás se queda un poco más clara, es 3, y dentro de esas 3 luego habrá como otros 2 grupos, ¿vale? Entonces, dentro de un mismo tiempo coexisten 3 generaciones, que son estas: los jóvenes, los hombres maduros y los viejos, ¿vale? Entonces, cabe decir que dentro de estas 3 generaciones lo que hace, ¿no?, es que el hoy tenga 3 tiempos, ¿vale? Dentro de estas 3 generaciones que son las que lo viven, ¿vale? Pero dentro de estas 3 generaciones hay otros, imaginaos como otros 2 subgrupos, que son los contemporáneos y los coetáneos. Todos somos contemporáneos porque todos vivimos en el mismo tiempo, pero no todos somos coetáneos porque no todos estamos dentro de estos 3 grupos. O estamos en uno o estamos en otro, pero no en los 3. Entonces, esto, acordaros de esto porque es que es muy importante, también luego también por la revolución científica, ¿no? Que lo voy a comentar también. Pero bueno, lo que quiero seguir diciendo de esto de los contemporáneos y los coetáneos es que el orden cronológico, o sea, dentro del orden cronológico conviven 3 tiempos distintos. Y claro, esto es muy importante porque hace que haya un anacronismo esencial en la historia, que es lo que hace justamente que la historia se desenvuelva de esa manera, ¿no? Entonces, hay un fragmento que quiero leer que me parece muy interesante sobre los contemporáneos y los coetáneos, ¿vale? Que dice así: si todos los contemporáneos fuésemos coetáneos, la historia se detendría anquilosada, putrefacta, en un gesto definitivo, sin posibilidad de innovación radical ninguna. Entonces, es esencial que estos jóvenes y que incluso estos hombres maduros, hasta que no se sientan fuera de esa generación, cuando sientan como un rechazo de estas nuevas ideas, que esto también es algo que él comentará, es esencial que esto ocurra, ¿vale? Porque si no la idea es, si las ideas de esa generación, ¿no? Por lo tanto, la historia se quedaría estancada y no sería lo que conocemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, él hace como una comparación para que lo podamos llegar a entender, ¿no?, con las caravanas, ¿vale? Y es que él habla sobre que nosotros nos tenemos que imaginar que estamos en una caravana y que de repente vemos pasar a otras y que quizá nosotros nos bajamos de una pero nos subimos a otra, ¿no? Y dice así de las caravanas: de cuando en cuando se ve pasar otra caravana con su raro perfil extranjero. Es la otra generación. Dentro de esta comparación, ¿no?, para que lo podamos
para que lo podamos entender. Soy disléxica, ¿vale? Hay veces que me cuesta un poco las palabras, bueno. Justamente con esta, bueno, con esta comparación, para que lo entendamos, dice algo así, dice, bebe del pozo y deja tu puesto al otro. Y es que justamente cuando tú te das cuenta de que ya no perteneces a esa generación por ese, digamos, aislamiento de esas ideas nuevas que están apareciendo, o ideas que ya no resuenan contigo, ¿no? Con esa vibración que tú antes sí que tenías, es justamente cuando tú tienes que dejar tu puesto al que te sigue, ¿vale? Que es justamente el que hará que la historia siga. Porque no es que tú ya no puedas aportar nada, sino que lo que tú ya has dado, lo que tú ya has podido entender, ya lo has demostrado. Por lo tanto, no queda nada que se pueda sacar, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que dice en la que no estoy de acuerdo, y justamente quería hacer como una pequeña crítica a la sociedad actual, y es que dice que cada generación se entienden entre ellos, que cada generación se puede reconocer. Yo no estoy de acuerdo con esto porque miro a mi generación, ¿no? Y, y muchas veces no me reconozco en lo que se supone que es mi generación. Incluso muchas veces me reconozco quizá con gente que es mucho más pequeña que yo, o hay veces que no me reconozco ni con las ideas de mis padres, que esto es algo que también comentará. No sé, me parece que si Ortega y Gasset viera cómo se está desarrollando el curso de la historia hoy en día, y sobre todo también cómo está funcionando todo, con todo me refiero a la sociedad y cómo vamos, me parece que no pensaría lo mismo, básicamente porque pienso que hay una diferenciación muy grande entre generaciones y que no tiene tanto que ver con los años que tengas, sino simplemente con la experiencia, ¿no? Aunque creo que eso en todas las épocas ha sido así, pero pienso que ahora se ve muy claramente, aún no teniendo esas bases históricas tan fuertes, ¿no? Como podrían ser en otro momento. Pero bueno, no sé si vosotros pensaréis lo mismo, pero yo realmente en esto que dice no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, relacionándolo con lo que he dicho, hace otra descripción de lo que podríamos entender como generación, y dice que es una moda integral de existencia que se fija indeble sobre el individuo, ¿vale? Yo creo que esta moda hoy en día cambia tanto que no te puedes identificar con ninguna, porque en el momento en el que lo vas a hacer ya hay otra manera de vivir, y hay otra manera de dar a conocer el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es justamente eso lo que hace que muchas personas no se sientan de ninguna generación, básicamente porque no se ven reflejadas en ninguna, no tienen como esa comunidad trivial en la que sentirse comprendidos, ¿no? Y eso creo que, bueno, seguramente yo creo que si este libro se hubiese escrito hoy en día, quizás hubiese cambiado el asunto, pero bueno. Justamente dentro de las generaciones, que esto es algo que he comentado antes, hay un problema, ¿no? Y es que es justamente en este paso de pues, la juventud, el hombre maduro y el viejo, claro, tiene que haber un punto en el que seas uno, en el que seas otro y el otro. Vale, pues aquí Ortega y Gasset lo que hace no habla sobre un corte, sino sobre cómo tú te sientas, o sea, ese sentimiento de pertenencia al cual tú comienzas a sentirte, ¿no? O sea, que no es a partir de esta edad, no, sino solamente con lo que tú te identifiques, ¿vale? Entonces, él habla sobre el envejecimiento, ¿vale? Que yo también lo diría algo así como el envejecimiento individual, incluso social, porque esto le puede pasar a diferentes generaciones, ¿no? Que esto él luego lo dirá como que es una crisis histórica, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, que lo voy introduciendo porque ya creo que es relevante, explico lo que es esto básicamente porque también me parece que es lo que me pasa a mí y le pasa a muchísimas personas. Y es que cuando alguna idea, alguna característica nos queda externa a nuestra generación, digamos, o a las nuevas generaciones que están viniendo, es justamente en ese momento cuando pasamos a formar parte del otro grupo de generación. Porque en el momento en el que no nos sentimos identificados, en donde no encontramos ese refugio, ¿no? De, como he dicho, de pertenencia, o esa misma afinidad, es justamente cuando cambiamos de grupo, ¿no? Seguiremos siendo contemporáneos, como he dicho, pero no coetáneos. Entonces, esto del envejecimiento me parece muy interesante. ¿Por qué?
porque él habla sobre, bueno, hace también como una referencia para que lo entendamos mejor a los músculos, ¿vale? Y él dice, si yo me ejercito hasta los 50 años, pero luego paro, ¿qué va a pasar con mis músculos? Que se van a atrofiar, ¿no? Que no van a seguir funcionando bien. Vale, pues él hace lo mismo, pero con nuestras ideas. Y él dice que es preciso recobrar contra estas ideas, ¿no? Tenemos que encontrar ese modo juvenil de verlas para poder seguir estando en esa, como en esa etapa de juventud, ¿no? Porque yo creo que es justamente en esa etapa de juventud cuando más se puede dar y, bueno, cuando más se puede ofrecer a la historia, ¿no? Bueno, no sé, es lo que yo pienso, esto no lo pone en ningún sitio, pero bueno. Entonces, él habla sobre la contaminación. ¿Por qué? Porque un hombre, lo que él dice, un hombre maduro, ¿no? Está contaminado por todo lo que ha vivido, ¿vale? Es como, digamos, como una enfermedad. O sea, aunque uno quiera seguir perteneciendo a esa parte de jóvenes, uno ya ha vivido, no puede desprenderse de lo vivido ni de la experiencia que tenga. Entonces, como esos jóvenes no tienen esa experiencia, vivirán y sentirán y verán las cosas de una manera distinta, o sea, vivirán una realidad distinta en el mismo tiempo que no el otro. Entonces, a veces uno por mucho que quiera no podrá pertenecer a otra generación, solamente aunque lo intente. Que se puede intentar, claro que sí, pero será complicado. Pongo un ejemplo. Hoy en día hay muchos yayos, muchas yayas, que tú, por ejemplo, hablas con algunos y parecen que sean súper joviales, que sean súper, pues eso, que parece que a lo mejor tengan 50 o 40 años en cuanto a actividad, y hay otros que están pues como más apagados, ¿no? Pues que no ven las cosas de la misma manera. Pues eso es lo que a él se refiere. No pueden escapar de esa condición en la cual están sujetos pues cada generación, pero sí que esas ideas, digamos, de juventud, sí que cada uno las puede escoger. Entonces, esto yo creo que es a lo que más se refiere, y no tanto obligarte a tener esas ideas de juventud, sino dependiendo de cómo lo hayas vivido y cómo tú lo interpretes, poder no forzarte, sino intentar tener esas ideas joviales, simplemente yo creo que para poder seguir aportando a la historia. Entonces, lo que he dicho de que muchas generaciones es inevitable que se queden en el pasado, justamente él lo referencia muy bien en una frase que es muy breve, que dice, el flujo del tiempo lo arrastra al pasado. Y es que, lo que he dicho, aunque uno quiera, muchas veces se queda atrás por lo que ha vivido, porque es inevitable, ¿no? Eso no se lo puede quitar nadie. Entonces, este es el problema del hombre maduro. Pero dejando de lado lo del hombre maduro, que me parece que es relevante, pero hay otras cosas que son también muy, muy interesantes, quiero hablar sobre la crisis histórica. Esto es muy, muy chulo, porque habla sobre padres e hijos, ¿no? Porque muchas veces esta diferenciación, ¿no? O sea, yo soy de una generación y mis padres son de otra generación, ¿vale? Pero dentro de este hijos y padres, muchas veces los hijos son la continuidad y la perfección de los padres, ¿vale? Entonces es como que tampoco hay un cambio muy grande entre generación de hijos, generación de padres, pero puede ocurrir todo lo contrario, y es que entre una y la otra haya una diferenciación masiva, o sea, que haya una diferenciación tan grande que no puedan llegar a entenderse. Y aquí es donde él introduce la crisis histórica, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esto pasa? ¿Qué pasa cuando esto pasa? Que estas dos generaciones no se comprenden, entonces sucede esto. ¿Qué pasa? Sucede esto de una manera tan brusca que el curso de la historia no funciona de la misma manera, ¿vale? Entonces aquí tenemos un problema, ¿vale? ¿Qué pasa? Justamente cuando esto pasa, cada generación tiene que ser responsable, yo creo que de una manera un poco también inconsciente, dependiendo de las situaciones en las que viva, de cómo quiere seguir su propia vida y su propio curso de la historia. ¿Por qué? Porque es en este cambio, ¿no? Donde tiene que intentar sumergirse en esta nueva generación, porque si no, no se va a salvar, ¿vale? Él introduce la palabra salvarse, que me parece también muy, muy buena para hablar de esta parte. Si tú te quieres salvar, tendrás que como que dar un salto a esta generación y cambiar pues esas ideas, o quizá también tu interpretación de la realidad.
Si no lo haces, pues es como que quedarás sumergido en la resaca irremediable del pretérito, o sea, del pasado. Claro, ¿esto cómo lo haces? Porque tú por mucho que lo intentes muchas veces es inevitable, ¿no? Como él decía anteriormente, que como tirar, o sea, ser arrastrado por el pasado. Pero bueno, supongo que esto es también lo que el hombre maduro y también el joven tendrán que hacer, porque yo creo que esto en el viejo es mucho más difícil. Pero en el hombre maduro, que quizás tiene un poco más de, como, de baremo, ¿no? Quizá lo podría hacer. Pero bueno, después de hablar de esta crisis histórica, quiero pasar ya a una parte que él habla sobre, comienza a hablar sobre la ciencia, ¿vale? Aquí hago como un corte, ¿vale? Luego se verá la relación que tiene lo que he dicho en primer momento y lo que voy a decir ahora, que es como una segunda parte, pero bueno, ahora entendemos lo que voy a decir a partir de ahora como una segunda parte, que ya veréis la relación que tiene. Y él habla sobre los motivos de retracción y angostamiento del siglo XX, ¿vale? Y cómo influyeron en el hombre, ¿vale? Pues él habla sobre la ciencia y cómo fue que se infundó en el hombre y en la sociedad no tan rápido, sino cómo se desarrolló, ¿no? Pues lo que él dice, como por ejemplo la medicina, la economía, la administración, bueno, pues él hace una diferenciación que me parece que es muy buena para poder entender esto y dice que, o sea, tenemos que entender que estas ciencias, ¿vale?, son utilitarias. Así como, por ejemplo, la filosofía es más contemplativa, ¿no?, que en realidad es la base, yo creo que de todas las demás, es eso, más contemplativa, y quizás no le podemos encontrar una utilidad en primer momento. ¿Qué pasa? Que de la filosofía te puedes ganar la vida hablando sobre filosofía, filosofando sí, claro que sí. Que quizá vivas como un desgraciado como casi todos los filósofos del siglo XVIII y del siglo XIX también. Nietzsche, Descartes, bueno. ¿Qué pasa? Que él habla sobre que el burgués comenzó a entender, bueno, tenemos que entender que en Europa comenzaron pues lo que se conoce como el buen burgués, ¿no?, el llamado burgués. Pues el burgués entendió no, bueno, sí que no tenía esa vocación contemplativa sino utilitaria, ¿vale? O sea, práctica. Bueno, pues esta vocación práctica el burgués la sintió. ¿Por qué? Porque quería hacer del mundo, digamos, una zona de confort, ¿vale? Este querer alojarse en el mundo de una manera mucho más cómoda se dará ya que él modifica el mundo a su placer, o sea, a su beneficio. No voy a hablar aquí del sometimiento a los que en este caso no son burgueses y pues son el trabajador, el proletariado, bueno, o sea, al que someten, ¿no? No voy a hablar de eso ahora, pero sí que voy a hablar sobre cómo el burgués esto lo interpretó, ¿no? Y es que es justamente cuando se dieron cuenta de que este tipo de materias, ¿no?, eran tan importantes. Y en este momento Ortega y Gasset introduce un término que él lo llama imperialismo de la física, porque es como que se dejaron un poco más de lado digamos, como ¿cómo diría?, este tipo de pensamiento más contemplativo, y se comenzaron a relacionar más con las ciencias de utilidad, que les podían dar un beneficio y sobre todo también darle a la gente pues es que es la palabra, confort, ¿vale? ¿Qué pasa? En este dominar la materia y hacerla cómoda es donde nace el confort, pero es justamente en ese confort donde nace el progreso, ya que gracias a esa comodidad es donde hay algunas personas que están en ese continuo cambio de mejora para poder ofrecer, ¿no?, y para poder beneficiarse, tanto ellos como la sociedad, ¿no? Entonces, él dice que tenemos que averiguar la diferencia, bueno, la diferencia no, tenemos que averiguar las similitudes que tiene las civilizaciones en las que ha pasado esto. Y él habla de Europa y de la civilización china. Entonces, él dice que en Europa
reinó el buen burgués, pero que en China reinó el filiseo nato. Entonces, dentro de este, aquí no hace ningún tipo de referencia más a esto. Lo que sí que habla es que, menciona a Augusto Comte, ¿vale? Y habla sobre lo que es para él el filósofo de la burguesía, ¿no? Entonces, dice una cosa que es muy, muy interesante, que dice algo así. El sentido del saber es prever y el sentido del prever es hacer posible la acción. Es decir, el sentido del saber es prever. Si tú sabes que ese confort va a ser pedido, si va a ser demandado, por lo tanto tú te vas a poder beneficiar y vas a poder hacer del mundo un lugar más confortable, más cómodo, pues tú lo ofreces, ¿vale? Por lo tanto, no te centras tanto en otras cosas, como por ejemplo la filosofía, que serán estos años que él dice crisis filosófica, acordaros del 1840 al 1900, sino que se relacionan más con este tipo de materias, ¿no? Las que puedan ofrecer una mayor utilidad a la sociedad, por lo tanto, más beneficio, ¿vale? Entonces, hay otra frase que dice un físico que es Boltzmann, que dice: ni lógica, ni filosofía, ni metafísica deciden en última instancia si algo es verdadero o falso, solo, únicamente lo decide la acción. Es decir, todas estas materias serán decididas y serán realzadas dependiendo de la actitud que tome las acciones que nosotros hagamos, ¿no? Y cómo las hagamos también, yo creo que tiene mucha importancia. Entonces, aquí Ortega y Gasset da su opinión diciendo que en realidad estas conquistas técnicas, por así decirlo, son simples precipitados de ciencias secundarias y que son como pruebas lógicas de cada una de estas materias, ¿no? Esto me parece interesante simplemente porque aquí te das cuenta realmente cómo es que ese confort se da no tanto para darlo, sino como para... o sea, no pensando en el confort que se puede dar, sino pensando en lo que yo voy a recibir cuando lo dé. Pero bueno, dejando un poco esto, dejando esto a un lado, quiero mencionar que esto es una de las cosas que habla en el título, es sobre el pragmatismo, ya que él habla sobre que pues introduce lo que se conoce como el pragmatismo, ¿no? Que es hacer aquello que tenga una utilidad, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que los pragmáticos norteamericanos dijeron algo que a él no influenciará, pero sí que quiere mencionar, y que yo creo que con esto se entiende súper bien. Dice: no hay más verdad que el buen éxito en el trato de las cosas. Justamente si nos centramos en aquellas cosas que sabemos que van a tener éxito porque son útiles, vamos a tener ese éxito de poder convertirnos en esos burgueses, ¿no? Entonces, esto que dice aquí tiene relación con este tipo de pregunta, ¿no?, que él se hace, que es de ¿qué es la filosofía y para qué sirve justamente la filosofía, ¿no? Entonces, él dice que tenemos que hacer una definición de lo que es nuestra vida para poder saber si es una vida más contemplativa o si es una vida más activa, ¿vale? Entonces, aquí, después de mencionar esto, dice que tenemos que entender sí o sí que este triunfo de la física no es tanto a la calidad en sí de la materia propiamente dicha, sino el conocimiento, el conocimiento que le da a la sociedad, ¿vale? O sea, ¿qué hacemos con lo que yo te proporciono? ¿Tú qué haces, no? Pues eso. Entonces, la sociedad se ha interesado por estas materias. Él hace referencia siempre a la física, pero medicina, economía, finanzas, todas estas cosas. ¿Por qué? Por su utilidad. Que esto me parece bastante obvio, y de hecho hoy en día yo creo que podemos seguir pensando lo mismo, pero sí que es verdad que luego en diferentes lecciones hablará sobre ese resurgimiento de la filosofía, ¿vale? Y ya veremos la importancia que tiene. Pero bueno, entonces, después de comentar esto, también quería, que esto creo que esto ya no lo he apuntado porque ya quería ir diciéndolo así de una manera más breve, y es que
digamos como que el ambiente social que se respiraba en ese entonces dejaron de preguntarse estas preguntas fundamentales, ¿no? que solamente da en este caso la filosofía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer filósofo que dejó de preguntarse por cuestiones tan utilitarias en ese momento fue Kant, ¿vale? Que luego, creo que esto ya lo comenté, luego él criticará el idealismo de Kant, pero bueno, él lo que hace pues eso, es como que adopta una actitud muy radical a lo que estaba sujeto a su tiempo y se deja de estos grandes problemas cósmicos y como que detiene de una manera la historia en ese momento de la filosofía para parar y reflexionar. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta fundamental de Kant que quería responder? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Entonces, los juicios sintéticos para él son la física, ¿vale? Y él tratará no tanto de explicarla, sino de entenderla y también de poder explayarse, ¿no?, en ella. Y bueno, justamente lo último que dice Ortega y Gasset en esta lección es lo que nos introducirá en la siguiente lección, que es ¿qué es el conocimiento?, ¿vale? Porque justamente en esta pregunta es donde encontraremos también como ese nuevo resurgimiento de la filosofía, ¿vale? Y sobre todo también qué métodos se utilizan, ¿no? Así que bueno, esta ha sido la segunda lección. Me he dado cuenta que los apuntes que he hecho casi no los he utilizado más el propio libro. Así que bueno, esto yo me lo tomo como si fuese una tertulia y me gustaría ir comentándolo con alguien porque creo que sería más interesante. Pero bueno, la tercera lección también es una de las más interesantes. También tengo que decir que en el momento en el que me lo leí, porque me leí hace un tiempo, tenía las ideas más recientes y bueno, podía comentar un poco más y sobre todo no ir mirando tanto el libro. Pero ahora no quiero ir dejándome nada y sobre todo también quiero seguir como la estructura que tiene el propio libro. Así que si algo no ha quedado claro o si hay algún término que quizás no he sido muy redundante, tranquilos porque en las siguientes lecciones, como él dice, son vueltas que das y llegas al último término, pero siempre haciendo referencia a otros términos. Por lo tanto, no os preocupéis porque prácticamente en todo momento estaré diciendo lo mismo para referirme a cosas distintas. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado y que esperéis con ansias el tercer capítulo de esta serie de vídeos, que trataré la lección 3. Y nada, muchas gracias por escucharme. Como he dicho, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Y ya está, hasta la próxima.